Cuando hablamos de seguridad, en general podríamos pensar en la utilización de elementos de protección personal y señalización para evitar que alguien sufra una caída, se golpee o sufra quemaduras, por ejemplo. Sin embargo, cuando hablamos de seguridad en equipos a presión, deberíamos tener en cuenta que un accidente en estos equipos podría producir un mayor daño, ya sea daño a las instalaciones o daño a las personas. Y este daño podría producirse por la energía liberada en caso de la rotura o estallido, o daño por intoxicación o envenenamiento, por la liberación del fluido contenido en caso de pérdidas. Y además, en el caso particular de equipos que trabajan con fluidos a altas temperaturas, como por ejemplo las calderas, tendríamos el riesgo de quemaduras conjuntamente con el riesgo debido a la explosión del equipo. En nuestro país existen innumerables instalaciones y establecimientos en los cuales la utilización de equipos a presión es imprescindible para que éstos puedan cumplir con sus funciones. Así, por ejemplo, existen recipientes a presión utilizados para almacenar energía, la cual luego puede ser utilizada en alguna aplicación mecánica. Un ejemplo de esto serían los acumuladores de aire comprimido. También existen equipos a presión en los cuales se genera o se transforma energía, como es el caso de las calderas, y también existen equipos a presión en los cuales la presión es generada por alguna reacción química. Sin embargo, no existen en todas las provincias argentinas reglamentos que establezcan claramente cuáles son los requisitos que deben cumplir los equipos a presión en servicio. Y no existen tampoco requisitos o reglamentos específicos que digan cuáles son las condiciones que deben cumplir los equipos a presión nuevos. Más adelante veremos algo de este tema de equipos nuevos. Además, la falta de requisitos normativos comunes en las diferentes jurisdicciones argentinas implica o puede implicar que eventualmente no exista una terminología común en cuanto a equipos a presión. Esta imagen corresponde a un accidente producido en un equipo utilizado para aplicar señalización horizontal en caminos. El calentador de la pintura o en el calentador de la pintura se utilizó una válvula de escape para funcionar como dispositivo de alivio de presión. Ahora, si tenemos en cuenta que una válvula de escape es un dispositivo utilizado en sistemas neumáticos para incrementar la velocidad de actuación de un cilindro, podríamos razonar que la causa del accidente, la cual lamentablemente tuvo una víctima fatal, fue que no existía un conocimiento técnico básico en cuanto a los componentes de seguridad de equipos a presión. Es decir, podríamos pensar, no existía un vocabulario técnico común. Entonces podríamos pensar que tenemos un problema asociado a la falta de un lenguaje o terminología técnica común para equipos a presión, y extrapolando este concepto podríamos pensar además que al existir reglamentaciones diferentes entre las 5 provincias que tienen reglamentación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el trabajo eventualmente puede resultar desordenado. Como por ejemplo, se podría mencionar que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las calderas no podían tener una antigüedad mayor a 30 años hasta hace algunos meses, y con la modificación de enero de 2019 al Código de Edificación, este requisito, como muchos otros, fue eliminado. Ahora, por otra parte, existen requisitos de extensión de vida útil en algunas jurisdicciones, y en otras no hay mayores requisitos en cuanto a vida útil. Así, por ejemplo, Buenos Aires, Misiones y Mendoza tienen requisitos de extensión de vida útil. Por otra parte, y como otro ejemplo, puede ser que el tema de las reparaciones, solamente una de las provincias argentinas, que es Córdoba, tiene requisitos en cuanto a reparaciones. Y uno podría pensar que si es tan importante establecer requisitos particulares o especiales para la construcción de equipos a presión o tener cuidados especiales, los mismos requisitos o cuidados deberían existir para las reparaciones en estos equipos, de manera de evitar
que una reparación mal realizada puede eventualmente agravar eh, la integridad estructural o introducir nuevos mecanismos de deterioro. Acá se muestran solamente de manera informativa los nombres o números de las reglamentaciones en las diferentes jurisdicciones. Como aspecto a destacar, se puede mencionar la reglamentación de la provincia de Santa Fe, la ley de la provincia de Santa Fe, que es del año 1907 y una de las más antiguas en Latinoamérica, siendo además, si comparamos, más antigua que el Código ASME, por ejemplo. Para las provincias sin reglamentación, de acuerdo al artículo 42 del capítulo 5 del anexo 1 del decreto 351, reglamentario de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en aquellos municipios donde no existiesen códigos en la materia o no fuesen suficientes, se adoptará como base el de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Esto hace que actualmente las jurisdicciones sin reglamentación o con reglamentación acotada, como por ejemplo el caso de la provincia de Córdoba, en el cual la reglamentación solamente abarca a calderas y recipientes a presión que funcionan con vapor de agua, o el caso de la provincia de Buenos Aires, en cuyo caso la reglamentación solamente aplica a instalaciones industriales, es decir, donde no exista reglamentación o donde la reglamentación sea acotada, se deberá utilizar lo que está establecido en el reglamento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cuanto a los contenidos del decreto 351, bueno, este solamente establece que la frecuencia de inspección para calderas es de un año, pero no establece que ni metodologías ni criterios de inspección. Sin embargo, no olvidemos lo que se mencionó anteriormente, si la reglamentación es acotada o no existen códigos, se deberá utilizar lo establecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá podemos ver de manera estimativa cuál es la población de equipos a presión en los casos para los cuales existe el registro. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta información es limitada. Así, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires lo que se registra son expedientes y no se tiene información detallada en cuanto a cantidad de calderas y recipientes a presión. Por otro lado, en el caso de la provincia de Mendoza, ellos conocen la cantidad de equipos, pero no conocen cuántos de ellos son calderas y cuántos son recipientes a presión. En esta tabla también aparece la cantidad de inspectores. Estos datos son actualizados al año 2018, así que pueden haber algunas variaciones. Se puede destacar desde este punto de vista de la cantidad de inspectores el caso de la provincia de Córdoba, en donde solamente hay 2 inspectores para inspeccionar todos los equipos. Esto se debe a una particularidad de la reglamentación actual, por la cual las inspecciones las debe hacer personal del gobierno de la provincia de Córdoba. Este texto está extraído de un documento de la Junta Nacional de Inspectores de Calderas y Recipientes a Presión de Estados Unidos y Canadá. Y es importante, siempre me gusta compartirlo, porque es muy sensato lo que dice. Fíjense, dice que con el objeto de proteger a la población de explosiones en calderas y recipientes a presión, se deben establecer pautas para asegurar una correcta construcción, instalación, inspección, operación, mantenimiento, alteraciones y reparaciones. Sin embargo, continúa, esas pautas harían poco para proteger a la población a menos que ellas se hagan de aplicación obligatoria por ley. Bueno, lo que quiere decir es eso, o sea, no es suficiente que existan buenas intenciones o que exista la intención de aplicar prácticas de ingeniería reconocidas y aceptadas, sino que es absolutamente necesario que la utilización de buenas prácticas de ingeniería, y cuando digo buenas prácticas de ingeniería estoy hablando de códigos y normas técnicas, sean exigidas reglamentariamente en cuanto a su utilización total o parcial. En cuanto a la Junta Nacional Argentina,
qué es o de qué se trata. Eh, en primer lugar, es importante mencionar los antecedentes de la Junta. Así, en el año 2013 se realizó en INTI un taller ASME orientado a componentes de centrales nucleares y equipos a presión. Durante ese taller se habló sobre reglamentaciones argentinas y ante el panorama de falta de reglamentaciones, y el hecho de que las reglamentaciones no tuviesen requisitos comunes para las provincias y la municipalidad que sí tienen reglamentación, surgió una consulta entre los asistentes. Asistentes habían usuarios, fabricantes, personal que realiza inspecciones, eh, representantes de las reguladoras, por ejemplo, las provincias con reglamentación. Y la consulta fue, ¿por qué no hacíamos algo ante este panorama de falta de reglamentaciones? Y a esa consulta le siguió esta siguiente consulta. ¿Por qué el INTI no hacía algo al respecto? La respuesta desde INTI, o que se intentó dar desde INTI, estuvo desde el principio relacionado con un método de trabajo histórico INTI, y por ello lo que hicimos fue una convocatoria amplia de manera que todos los intereses estuviesen representados. Desde el punto de vista de construcción, de inspección en servicio, de reparaciones, que hubiesen representantes de usuarios y hubiesen representantes de las jurisdicciones o los reguladores. Este fue el origen de la Junta Nacional de Inspección de Calderas y Recipientes a Presión, la cual fue creada en el año 2014. Actualmente tiene más de 160 voluntarios que trabajan en las diferentes iniciativas de la Junta, algunos de los cuales trabajan esporádicamente y algunos que trabajan más permanentemente, pero esto depende principalmente de cuáles son los intereses que cada uno de ellos quiera representar. En las reuniones anuales de la Junta Nacional realizada hasta ahora hemos tenido más de 750 asistentes, con expositores especialistas argentinos y también personal de ASME y de la Junta Nacional de Estados Unidos y Canadá. Estas dos organizaciones han apoyado históricamente a las actividades de la Junta Argentina. Más de 100 personas han asistido a los 4 ediciones del curso de inspectores de la Junta Nacional. A este curso asistió personal de varias provincias argentinas, personal de Uruguay, personal de Paraguay, personal de Costa Rica. Como dato, es importante destacar que como desde INTI se trabaja en pos de la seguridad, a partir de ese concepto, el personal de los organismos reguladores de las 5 provincias con reglamentación y de la Subsecretaría de Trabajo de provincias que querían saber cómo podían manejar este tema, registro e inspección de calderas y recipiente a presión, fue invitado a asistir sin costo. Lo mismo se hizo con el organismo regulador de Uruguay. En cuanto a cuáles son las acciones o actividades que se llevan adelante en la Junta Nacional, para describir las acciones, primero me parece importante establecer o definir los objetivos de los comités de la Junta, en la cual existen actualmente 5 comités. Ellos son el Comité de Inspección en Servicio, el Comité de Inspección de Equipos Nuevos, Comité de Inspectores, Comité de Reglamentación y el Comité de Operadores de Calderas. En el caso particular del Comité de Inspección en Servicio, su objetivo es estudiar las reglamentaciones y códigos de inspección de manera de establecer la necesidad de crear un código de inspección de la Junta, es decir, un código argentino, o adoptar para la Junta y sus inspectores un código de inspección reconocido. En este tema, y al haberse promovido desde el inicio la idea de utilizar buenas prácticas de ingeniería que hayan sido reconocidas y aceptadas internacionalmente, el Comité de Inspección en Servicio adoptó los contenidos de eh, el código API 510 para recipiente a presión de la industria química y del petróleo y del código NB23 o NBIC para calderas y recipientes a presión en general. Ahora, es importante pensar que la utilización de estos códigos y normas no debería estar limitada por la diferencia de idioma. Es decir, estas publicaciones NBIC, API 510, están escritas en idioma inglés.
A partir de ello, desde INTI se promovió y se realizó un convenio con el Instituto del Petróleo de Estados Unidos por el cual INTI sería el responsable de traducir y compaginar API 510 y las prácticas recomendadas API 576 y API 573. Para llevar adelante esta tarea se convocó a voluntarios de la Junta Nacional y así hasta ahora API, la organización API ha publicado API 510 y API 576, ellas están disponibles en castellano y estamos trabajando, finalizando la compaginación de API 573, en la cual también esperamos que API la publique en nuestro idioma. Eh, En cuanto al código NBIC o NB23, la Junta Nacional de Inspectores de Estados Unidos y Canadá les había dicho que ha venido apoyando las actividades de la Junta Argentina desde el inicio y ellos consideraron conveniente y se autopropusieron el objetivo de traducir su código de inspección. En esta fotografía se ve al director ejecutivo de la Junta Nacional de Estados Unidos y Canadá entregando en oficinas de INTI a personal del INTI la primera edición impresa de su código de inspección en servicio. Estamos en tratativas actualmente para mantener actualizada esta traducción. En cuanto al comité de inspección de equipos nuevos, bueno, el planteo fue similar, es decir, si utilizábamos o creábamos algo, utilizábamos algo que ya se haya sido aceptado y si consideramos que la mayoría de los fabricantes argentinos ya ha venido trabajando históricamente utilizado como referencia el código ASME, se decidió adoptarlo como referencia. El tema nuevamente es el tema del idioma. Y para solucionar en este caso el tema del idioma se aprovechó una iniciativa que ya venía desarrollándose por iniciativa de ASME Argentina y promovida desde INTI, de traducir la sección 8 división 1. Así, ASME ya ha publicado la sección 8 división 1, el tema es que estamos en tratativa con ellos para mantenerla actualizada la última edición. Además, ya hemos traducido la sección 1, voluntarios en este caso de la Junta Nacional y voluntarios de ASME Argentina, ya no estamos, como el interés es el mismo, ya estábamos trabajando conjuntamente. Ya está traducida y bueno, estamos en tratativas para que ASME la compagine, la edite y la publique. También consideramos importante contar con la sección 9 traducida, para la cual más adelante, una vez que se resuelva el tema de la sección 1, convocaremos a formar un grupo de traducción y también pretendemos finalizar la traducción de la sección 5. En cuanto al comité de inspectores, en su momento se estableció como un objetivo para este comité establecer requisitos de formación académica, experiencia laboral, capacitación específica en inspección y finalmente la certificación con que deberían contar quienes quieran realizar actividades de inspección de calderas y recipientes a presión. A partir de este objetivo, en INTI comenzamos a preparar un curso para inspectores de calderas y recipientes a presión, para el cual tomamos como base el cuerpo de conocimiento del curso de inspección en servicio de la Junta Nacional de Estados Unidos y Canadá. El primer curso lo realizamos en el año 2016. Este curso se ha venido realizando continuamente, tradicionalmente en el mes de noviembre, hasta este año, hasta el año pasado el dictado era presencial, este año es nuestra idea dictarlo continuamente, completamente a distancia. Como comentario, el primer curso de inspectores tuvo una duración de 5 días presenciales más algunas actividades a distancia y hemos venido modificándolo, tratando de mejorarlo continuamente hasta que el curso actual consistiría, si se pudiese, en 10 días de modalidad presencial, más alrededor de 2 días en modalidad a distancia. Este curso está basado en conceptos de código de construcción, principalmente sección 8, división 1, más conceptos de la sección 1,
códigos de inspección en servicio, principalmente NBIC, más un repaso de conceptos o el repaso de los conceptos comunes con API 510, calificaciones de soldadura, mecanismo de deterioro, ensayos no destructivos, tratamiento de agua en calderas y también conceptos básicos de eficiencia energética en calderas. Relacionado con esto y como complemento, desde INTI se está trabajando en un esquema de certificación de inspectores de calderas y recipientes a presión basado en los requisitos de la norma IRAM ISO IEC 17024. Como comentario, la reunión informativa para el comité del esquema la tenemos pensada para septiembre o finales de septiembre de este año. En cuanto al comité de reglamentación, su objetivo es estudiar normativa vigente sobre calderas de aparatos a presión y desarrollar una reglamentación que luego pueda ser adoptada por las provincias y la nación y cualquier jurisdicción, es decir, municipio, que quieran regular en este tema. En este punto se consideró importante agregar a la experiencia local la experiencia de otras jurisdicciones que han venido aplicando por varios años sus reglamentaciones. Así se tomó como referencia los documentos NB 131 y NB 132. NB 131 es la legislación recomendada de seguridad de calderas y recipientes a presión, es un documento de la Junta Nacional de Estados Unidos y Canadá, basada en la experiencia volcada por todos los inspectores jefes que forman parte de dicha junta. La idea de este documento, o la idea de tener como referencia este documento, es justamente eso, que sea solo una referencia y a partir del mismo se puedan adaptar a nuestros usos y costumbres los conceptos de este documento. Y además es nuestra idea promover que se utilicen en nuestros reglamentos de seguridad esquemas nacionales, como por ejemplo inspectores de soldadura IRAM-JAS y operadores de ensayos no destructivos NM IRAM ISO 972. También que se utilicen, ya les voy a comentar sobre esta iniciativa, materiales nacionales para fabricar equipos a presión. Se ha venido colaborando con diferentes provincias y municipios interesados en establecer reglamentos propios. Como se comentó anteriormente, tomando como base este documento NB 131 y NB 132 y luego adaptándolo o adoptando la parte que se estima conveniente. Uno de los comités más nuevos de la Junta Nacional es el Comité de Operadores de Calderas, en el cual se trató de resolver un planteo efectuado por los reguladores y es el de establecer requisitos comunes de formación, examen y calificación del personal para que pueda luego ser utilizado en las diferentes provincias. En este sentido, desde INTI lo que se hizo es realizar un curso de formación de formadores de manera de capacitar a instructores de diferentes regiones argentinas. Esta es una actividad que tenemos pensado repetirlos, el INTI tiene la voluntad de repetirla en cuanto sea necesario. Una de las carencias de las diferentes reglamentaciones, principalmente porque ellas son reglamentaciones para equipos en servicio, es el tema de los requisitos para equipos nuevos. Sin embargo, desde este punto de vista, se ha creado un reglamento técnico para equipos a presión. Hemos trabajado en esto, se ha trabajado en esto, así por ejemplo en octubre del 2018 la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa emitió una resolución consistente en el reglamento técnico marco para equipos sometidos a presión, el cual incluye válvulas, recipientes a presión con y sin fuego. Si bien es la intención que luego exista un reglamento técnico específico para calderas y recipientes a presión, hay que tener en cuenta que este reglamento técnico marco ya establece algunos requisitos que podría pensarse son superadores con respecto a la carencia de requisitos reglamentarios para los reglamentos existentes. Así, el reglamento técnico marco ya establece, por ejemplo, requisitos de calificaciones de soldadura. La idea para los reglamentos específicos es que el fabricante o importador elija la norma de referencia y luego, mediante un organismo de certificación que él elija, certifique conformidad para esa norma o código elegido.
Desde el punto de vista de los materiales, el reglamento marco ya establece que se deberán utilizar solamente materiales listados, independientemente del código o norma elegida. Como ya habíamos mencionado, es una práctica usual para los fabricantes argentinos utilizar como referencia el código ASME. Y luego, o a partir de ello, si luego un reglamento técnico específico, si existiese un reglamento técnico específico que exigiese la certificación de conformidad de equipos nuevos, se consideró importante desde INTI que nuestros fabricantes tuviesen la posibilidad de representar nuestras prácticas y nuestros intereses en los comités que escriben las diferentes secciones del código ASME. Desde INTI ya teníamos experiencia promoviendo la creación de grupos internacionales de trabajo. De hecho, habíamos soportado y promovido la creación de grupos de trabajo internacionales de trabajo ASME en el ámbito nuclear, en sección 3 y sección 11. Y a partir de la posibilidad de que existiesen reglamentos técnicos específicos, se promovió desde INTI la creación de nuevos grupos internacionales de trabajo. Así, en febrero de este año se crearon los grupos internacionales de trabajo en sección 8 y sección 9. Como comentario, el Grupo Internacional de Trabajo ASME en sección 8 es el único grupo latinoamericano, o Argentina es el único grupo, el único país en Latinoamérica que tiene la posibilidad de plantear nuestros intereses al comité que escribe y mantiene la sección 8. Existiendo, como se observa en la diapositiva, se observaba en la diapositiva anterior, ahí la paso para que lo repasemos. Otros grupos de internacionales de trabajo solo en China, Alemania, India e Italia. Como comentario, uno de los proyectos en los que se está trabajando refiere a que sea aceptada en fabricación la utilización de personal certificado en ensayos no destructivos de acuerdo con NM y IRAM ISO 9712. Finalmente, un anuncio: del 14 al 18 de septiembre se va a llevar adelante la reunión de la Junta Nacional Argentina. Si bien esta reunión estaba pensada para realizarse de manera presencial en la provincia de Tucumán, la vamos a realizar de manera completamente virtual. Esta reunión en el año 2020 es organizada conjuntamente por la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, con el Consejo Profesional de la Energía de la Ingeniería, de Tucumán, y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Van a poder obtener mayor información en la página web del INTI en cuanto a las diferentes exposiciones y en cuanto a los horarios de las mismas y los horarios de las reuniones de los comités de las juntas y en cuanto a cómo inscribirse. Mi nombre es Alejandro Aníbal Domínguez, yo trabajo en el Departamento de Mecánica Centro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y les agradezco sinceramente por su atención.